En este valle plácido, generoso y de límpido cielo azul, habría de nacer el 11 de diciembre de 1813, un hombre que contemplaría el firmamento con el mirar de un astrónomo. Don Mariano Damaso Beraún, el científico guanuqueño, lumbrera del conocimiento del universo. La vida y obra de este gran maestro de peruanidad que se llamó Mariano Damaso Beraún Fuentes. Él nace en 1813, el 11 de diciembre, el día de San Damaso. De ahí su segundo nombre, Mariano Damaso Beraún. En la cuadra 9 del Jirón Damaso Beraún, cosa curiosa. Él termina sus estudios de primaria y se encamina a Lima. El viaje duraba un mes, a lomo de bestia, por la ruta clásica de la viuda. Y en aquella época, que corresponden a los albores de la República, había surgido un reglamento del convictorio de San Carlos. Y el reglamento estipulaba que uno podría ingresar a la secundaria, pero cumplido los 14 años. Entonces nuestro personaje, el doctor Mariano Damaso Beraún Fuentes, tuvo que esperar cumplir los 14 años, y por otra parte también se requerían rudimentos de latín y un poco de griego. ¿Dónde nace su inquietud? Es algo que se pierde en las noches de la historia. Posiblemente tuvo algún familiar que lo orientó, el sol de Huánuco, el viento de Huánuco, este clima maravilloso. Don Mariano Damaso Beraún, asistido por una sólida formación científica, legaría a la humanidad aportes como el universo y el ateo, la teoría de las mareas, la descripción del sol, el centelleo de las estrellas y la luz zodiacal. La vastedad de su conocimiento abarcó la física y la matemática, sustancialmente con aportes como ensayos sobre la trisectriz del ángulo. Él tenía un observatorio astronómico en la parte de Chicchuy, en el fondo de Pacán. A raíz de la gran reforma que surge en el entonces el virreinato, las últimas etapas, por gestión de ese gran reformista que fue Toribio Rodríguez de Mendoza. Se funda la facultad el año 1795 y en esa facultad después, en 1826, ingresaría a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, obteniendo el grado de doctor en Ciencias Matemáticas el año 1837. Era un alumno destacadísimo. ¿Eso a dónde lo llevó? Le abrió las puertas de la docencia en el convictorio de San Carlos y ahí estuvo como profesor. Desde el año 1837, de acuerdo a los estudios del gran maestro Federico Villarreal, exactamente hasta el año 1847. Esa es la gran inquietud que él tenía, lograr la carrera de doctor en Ciencias Matemáticas, que era el sueño que él siempre acarició, ser maestro del convictorio de San Carlos, ser catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, de varias disciplinas, ¿no? Cuando termina su labor docente, viene aquí a Huánuco a trabajar, ya sea en el Colegio de Minería, y ser director, o sea, una labor de gestor, siempre tratando de que la educación en nuestro querido Huánuco salga adelante. Y posiblemente soñando, como sueñan todos los grandes sabios, de que en Huánuco surjan científicos que hagan un trabajo tan igual o mejor que el que él hizo. De acuerdo a Villarreal, él no solamente se dedicaba a la docencia, sino también a hacer investigaciones y a las clásicas clases particulares o en la beneficencia pública de Huánuco. Y acá hay una cosa importante también. Él hizo un trabajo sobre el Halley que se presentó en 1837. Una de las revistas científicas de la época, que es la famosa Gaceta Científica, dice: hemos recibido y vamos a publicar en este número un trabajo del maestro Mariano Damaso Beraún Fuentes de Huánuco. Estamos hablando del año 1885, quien desde hace muchísimos años se dedica a resolver importantes cuestiones de matemáticas y de física. Esos trabajos, por supuesto, eran dados a conocer al extranjero en las clásicas separatas o memorias científicas. Conversando con el gran maestro José Barrianos, él nos dijo: después que publiqué mi libro, que lo edité en Argentina, me llegaron a mí y también a la Biblioteca Nacional ejemplares de los trabajos de investigación de Mariano Damaso Beraún. En la sala de investigadores de la Biblioteca Nacional existe uno o dos trabajos de Mariano Damaso Beraún, y también en una de las tantas bibliotecas que tenía la Universidad Mayor de San Marcos. Y los trabajos que él hace aquí en la parte histórica del Colegio Leoncio Prado, antes Colegio de Minería, y lo que están en el Fondo Pacán, corresponden a la construcción de relojes solares que permiten ver el desplazamiento de luz, penumbra, los rayos solares a lo largo de todo un año. A partir de 1866, por orden del presidente Mariano Ignacio Prado, se conjuga
el Convictorio de San Carlos, con la Universidad de San Marcos. Y Mariano Damaso Beraún es el San Marcos donde a partir de la década de los 70 dicta astronomía. Estos relojes solares son una aplicación de la astronomía, de los criterios, de los métodos que él utiliza. Pero por otra parte recordemos que su observatorio principal, su telescopio, estaba en el Fundo de Pacán, exactamente en las coordenadas o latitudes de Chicchoy. Fue congresista alrededor de los años 60. Decía esto: es importante que la educación salga adelante. Hay que ver qué hacemos con la currícula, pero no nos olvidemos que las condiciones laborales de los maestros en el Perú también deben ser muy buenas. Parte de sus obras fueron ya revisadas, analizadas por 3 grandes hombres de ciencia. La trisectriz fue revisada primero por Eduardo de Havish, fundador de la Escuela de Ingenieros, después por el discípulo de Havish, que fue Federico Villarreal, también hizo un estudio muy importante, y posteriormente por Alfredo García, discípulo de Federico Villarreal. Entonces ahí se hablan de las famosas ecuaciones de Beraún y de las famosas gráficas de Beraún. Y lo que es más, esta es una cuestión anecdótica. Villarreal, en el afán de estar revisando y analizando y estudiando, investigando la trisectriz de Beraún, él descubre 2 trisectrices llamadas las trisectrices de Villarreal. Son cosas del destino. En el tomo 4, 5, 7 y 9, si no me equivoco, de los 12 o 14 ediciones futuras de la historia de la República de Jorge Basadre Grothman, el gran maestro Basadre dice: es necesario seguir investigando la obra de este científico Mariano Damaso Beraún Fuentes. Y de acuerdo a investigaciones también que se han hecho, él fallece en el Jirón Guayaico. Hay una panadería que se llama Pinocho. Si es en ese mismo lugar o en el local adyacente. Él fallece el 4 de enero de 1894. La tumba del gran maestro Mariano Damaso Beraún Fuentes estaba a la entrada y a la mano derecha del cementerio general. Su cadáver había sido embalsamado. Mariano Damaso Beraún, un hombre que desde muy joven hasta que falleció a los 80 años, siempre estuvo luchando por la educación y siempre estuvo en su estudio como investigador y como divulgador también de la ciencia. Don Mariano Damaso Beraún, el científico huanuqueño, lumbrera del conocimiento del universo.